algo la Biblia me va a enseñar acerca de la fe. Qué lindo tener fe y recibir lo que tiene Dios para mi vida. Amén. Cuando Dios pone esta serie en el corazón de nuestra pastora, y hoy tengo el privilegio de poder introducir todo lo que se va a hablar acerca de la fe, es interesante porque la fe conlleva muchos aspectos que muchas veces dejamos de lado. La fe conlleva muchas cosas que muchas veces pensamos es que creo que voy a recibir algo y nada más espero y lo voy a recibir. Pero va más allá, va más allá. Ahora bien, es interesante porque la palabra fe viene del verbo creer. Y hoy voy a tratar de enseñarle, hoy voy a enseñar, porque para poder entender lo que es fe e introducir todo lo que va a acontecer durante los próximos meses y lo que Dios va a activar, es necesario que primero usted aprenda lo que hoy le voy a enseñar. Entonces la palabra fe viene del verbo creer. La palabra fe es la palabra hebrea emuná, que se entiende por algo seguro, establecido y fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Vuelvo y repito, la palabra fe es la palabra hebrea emuná, que se entiende por algo seguro, establecido y es fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Pero la palabra creer en el hebreo se designa como emin, que significa creer en el nombre de Dios. Es creer en el nombre de Dios. Pero en el griego la palabra creer es la palabra pisteus. Es la palabra pisteus. Esta palabra es clave para poder empezar a entender lo que es la fe. La palabra pisteos es la fe de Dios a través de Jesús. Amén. Es la fe de Dios a través de Jesús. Pisteos es sinónimo de obediencia. En otras palabras, escúcheme bien esto que es importante. En otras palabras, creer a Dios pero obedeciéndole. Es creer obedeciendo. Porque hay muchos que creen pero no obedecen. Empezamos muy duro. Vamos a ir más suave para creer, pero es necesario ser obediente. Veamos qué dice la palabra de Dios. Y vámonos a Juan 3:16. Juan 3:16. Y váyase a su Biblia, palabra de Dios, Juan 3:16. Juan 3:16. Un versículo conocido, un versículo que se usa para evangelizar. Y mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manda a su Hijo. Y si yo creo en aquel que Dios mandó y en la obra que Él hizo, vamos a tener una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. Voy a creer en aquel que Dios mandó, en aquel que hizo una obra. Y si creo en eso, voy a tener vida eterna. Veamos la contraparte. Vámonos ahí mismo en Juan, pero al 36. Vamos a leer Reina Valera y después Nueva Versión Internacional. Y mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Nueva Versión Internacional, por favor. El que cree en Dios tiene vida eterna, pero el que rechaza. En esta versión dice rechaza. En la versión pasada dice rehúsa. El que rechaza, dice, al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Rechazar es desobedecer. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
es vida, y el que le da vida es Jesús. Y usted puede creer de que Jesús le puede dar vida, pero si usted no obedece lo que Jesús establece en su palabra, usted está rechazando al Hijo de Dios. No sé si me estoy explicando. Amén. Sigamos avanzando un poquito. Es ahí donde sale a relucir lo que contrapone a lo que es obedecer. Y es ahí la palabra apiteo, que es desobedecer a Dios. En el griego es desobedecer a Dios. Para entender estos dos versículos, la fe es la que te va a dar la salvación. La fe es la que te va a dar la salvación. La fe de creer en aquel que fue enviado, resucitó al tercer día, es aquel que nos da la vida y es aquel al que tenemos que obedecer. Amén. Pero es muy bonito entender de que nos da vida y creemos en aquello, pero no somos obedientes a lo que dice su palabra. Amén. Si usted obedece la palabra de Dios, que es Jesús, la palabra de Dios es Jesús, la palabra de Dios es aquel que vino. Si usted no la obedece, no tiene fe en Él. Si usted no obedece, no tiene fe en aquel que lo envió. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Vámonos a Romanos 10:17. ¿Cómo es que viene la fe? Vamos, dígalo. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Tráigame lo que les pedí, porfa. Lo que les pedí, tráigamelo. Por el oír la palabra de Dios. Si usted está aquí, de todo lo que se está hablando es palabra de Dios. Y usted va a ser lleno de fe si usted oye la palabra de Dios. Pero tráigamelo sin miedo. Pero hay muchos aquí que no oyen la palabra de Dios. Están aquí, están escuchando lo que estoy diciendo, está ahí, Celso está hablando, pero no son obedientes. Y si usted no oye la palabra de Dios, no va a tener fe. Amén. Regálemelo. Muchas gracias. Muy amable. Eso, vamos a ver. Véngase. Véngase, ayúdeme un toquecito. Véngase. Ahora bien, miren qué interesante esto. Dice la palabra en Romanos, ¿quién sigue ahí los dos? Dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Es aquí donde entendemos de que si usted oye, va a recibir fe. La fe viene por el oír lo que Dios establece en su palabra. Él deposita fe en usted. Si seguimos adelante, vamos al libro de Hebreos. Ve ese libro de Hebreos 10:25, donde recalca lo siguiente: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Mire qué interesante esto. Cuando usted viene a recibir palabra de Dios, usted se llena de fe porque usted oye la palabra de Dios. Pero cuando usted deja de congregarse, ¿cómo va a ser depositada la fe en su vida si usted tiene por costumbre no congregarse? Entonces van los dos panoramas. Los que están aquí congregándose pero no están escuchando la palabra. Los que están aquí congregándose escuchan la palabra pero desobedecen a la palabra. Y los que tienen por costumbre no congregarse, entonces ¿cómo van a recibir fe? Y se lo explico de esta forma. Dos personas, dos hombres, que uno de ustedes los evangeliza. Cuando uno de ustedes los evangeliza, usted habla lo que Dios le ha dado. ¿Qué habla usted? Fe. Entonces cuando usted habla fe, usted está hablando palabra de Dios. Entonces lo primero que va a suceder es que usted va a depositar un poquito de fe en ellos dos. Un poquito de fe. Un poquito de fe. Cuando usted deposita un poquito de fe en ellos dos por medio de la palabra, no es usted, es la palabra. Entonces ellos beben fe.
Ellos beben fe. Cuando beben fe es porque Dios toca su corazón. Porque Dios puede endurecer el corazón, pero también puede suavizarlo. Como ha sido suavizado, la palabra les llega, lo que usted evangelizó en ellos reciben la palabra, es un poquito de fe, y ellos toman la fe. Cuando toman la fe, están en el punto donde aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque usted necesita un poquito de fe para aceptarlo a Él. Ya los convertimos. Amén. ¿Qué sigue? No tengan por costumbre dejar de congregarse. Necesitan empezar a venir a la iglesia. Cuando vienen a la iglesia, ¿qué sucede? Viene palabra de Dios, ay, 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 y empiezan a llenarse. Vienen el miércoles. Vienen el miércoles. Vienen el domingo. Resulta que al siguiente miércoles ya no viene uno, solo viene el otro. Entonces, este sí vino, pero aquel no vino. Llega el domingo, aquel dejó de venir, este sigue viniendo. La primera semana carga combustible. Tome. Vamos. Vamos, no tengo tiempo, póngale. Carga combustible. Aquel mantiene la misma fe una semana después de haberse convertido. La fe de él aumenta porque está recibiendo palabra de Dios. Y como él sigue viniendo, pero ¿qué sucede aquí? Sucede que como no sigue viniendo, su fe no aumenta. Y su fe va a depender del tamaño de su milagro. A mayor fe, mayor bendición. Amén. Sucede un fenómeno interesante aquí. Ayúdeme con esto, porfis. Gracias, muy amable. Sucede un fenómeno interesante aquí. Muy probablemente esto va a funcionar si él es verdadero oidor de la palabra y si verdaderamente obedece a la palabra. Pero si solo viene aquí y se llena de palabra y solo la cree pero no la obedece, no sirve de nada. Hay muchos aquí que no están obedeciendo. Y el que no viene, lo poquito que recibió lo va a ir perdiendo, porque usted necesita alimentarse de palabra. Hago un paréntesis bonito. Hay personas que creen que congregarse es ver la prédica en internet. En la Biblia no me dice congréguese por internet. No me dice eso ninguna Biblia. Me dice venga, congréguese. Congregarse es con varios, con muchos. Y en internet usted está solo. Por ahí escuché un amén y creo que me entendió. Congregarse es esto, estar todos juntos. Cuando yo estoy solo en mi casa no estoy congregado. Estoy viendo una prédica nada más, que si es palabra y todo lo demás sí me puede edificar, está bien, pero la palabra me manda a congregarme. Amén. Denme un aplauso a ellos dos. Tomen agua. Entonces surge una serie de preguntas. Preguntas como, ¿qué es la fe? Preguntas, ¿cómo opera la fe? Preguntas, ¿quién reparte y da la medida de fe? ¿Quién? Y vamos a ir poco a poco. Y lo primero es, ¿qué es la fe? La fe, muchas personas, regálame un vaso de esos. La fe muchas personas piensan que la fe es agarrar una botella, empezar a meter palabra, meter el nombre de Jesús, sacudirlo y tomarlo. Eso no es fe. Fe no es nada más sencillamente comer Biblia. Eso no es fe. La fe es fe y nada más fe. Sencillamente.
Pero hoy algo muy interesante, porque en Hebreos 11:1, ¿qué me dice acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no. Ahora voy a hacerle y quiero que lo vea de esta forma. ¿Qué usted espera? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Qué espera? ¿Sabe lo que usted está esperando? Aquel que vendrá. Eso es fe. Es que la fe muchas veces la enfocamos en aquel carro que quiero y espero con certeza. Tengo una certeza que el Hijo de Dios volverá. Eso es fe. Déjeme el versículo un momento. Déjeme el versículo. Y dice: la fe es la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos? Aquel que viene pronto. Es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que creer en aquel que viene, que no veo, pero sé que viene. Eso es fe. Pero para que se cumpla eso, necesito creerle a Dios. Y para que se cumpla eso, tengo que obedecer a Dios. Amén. Se ve muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo opera la fe? Por medio de su obediencia. ¿Obediencia a quién? Al autor y consumador de la fe. Es obediencia a Él. Obediencia al autor y consumador de la fe. Es de la forma como va a operar la fe en mí. Y es ahí donde voy a recibir la recompensa. Es ahí donde voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Muchas veces nos enfocamos en lo que vamos a recibir terrenalmente. Y no quiero decir que sea malo, pero su fe tiene que ir más allá para recibir aquel que viene. Porque cuando recibo aquel que viene, voy a tener la verdadera recompensa. Pues la verdadera recompensa es la vida eterna. Pero nos enfocamos muchas veces en lo terrenal nada más. Y entonces se limita nuestra fe a lo terrenal. Pero cuando expandimos la fe a lo que tiene que ser verdaderamente la fe, creemos que aquel que va a venir es el que espero con ansias. Amén. Vámonos a Marcos 11:22. Y mire lo que responde Jesús. Y dijo: ten fe ¿en quién? El original cambia un poquito el contexto. El original dice lo siguiente. Mire lo que dice el original: ten la fe de Dios. Ten la fe de Dios. Eso es lo que me dice el original. Porque la fe proviene de Dios. Lo que tú tienes es de Dios. Y Él te da la fe. La fe no es tuya. La fe es de Dios y viene de Dios. Amén. No es mi fe, es lo que Dios deposita en mí y proviene de Él. Porque la palabra no es suya, la palabra es de Él. Amén. Lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado. La fe que tienes, la tienes porque Dios te la ha dado. Amén. Cuando hablamos de alguien o cuando le hablamos a alguien, hablamos palabras de Dios. Cuando yo le hablo a Heiner de lo que yo tengo, le hablo de lo que él es, de lo que él era y de lo que él será. Lo que hizo en mí, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Eso es fe. Porque sé que lo hizo una vez, sé que está haciendo en mí y sé que lo volverá a hacer. Amén. Cuando Heiner recibe eso de mí, que es palabra de Dios, él empieza a creer. Porque Dios toca su corazón y la palabra de Dios que hay en mí es depositada en él. Y él empieza a tener una medida de fe para empezar a caminar en lo que Dios quiere que él camine. Amén. Cuando la fe de Dios empieza a operar en ti, Él te empieza a empujar. Te empieza a empujar. Y Él va a hacer
que se cumpla el propósito en tu vida. Amén. Vayámonos a Hechos 4:12. Hechos 4:12, y dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando yo le hablo a Einer, no le hablo que yo lo voy a salvar, le hablo de aquel que me salvó a mí. Amén. Pero llegamos y tergiversamos el término de que el poder de Dios hace en mí, pero lo que está en mí hace en el otro. Y ahí es donde está la confusión que se da, porque empezamos a creer que soy yo el que lo hago. Y recuerde, es la palabra que usted hace, es la palabra obediente que usted aplica en la persona, que es palabra de Dios. Amén. Si logramos creer como debe ser, Él deposita tal fe para alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. En Efesios 2:8 dice algo muy interesante. Efesios 2:8: la promesa que vamos a alcanzar la alcanzamos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia, recibimos fe por gracia y recibimos salvación por gracia. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se lo contesto: lo que usted recibe y lo que usted da no es suyo, es don de Dios. Así que no se le crezca, no se le suba la cabecita, manténgase perfil bajo, que entre más bajo esté, más Dios lo levanta. Obediencia. Dos palabras claves: gracia y don. Gracia y don. La gracia es el favor que nos hacen o hacemos. La gracia es el favor que me hace alguien o el favor que yo le hago a alguien, sin estar obligado a hacerlo. Ese don de Dios es lo que usted recibe, es lo que actúa sobrenaturalmente en tu vida, en la vida de las personas. Y se resumo y agarro los dos versículos y hago una mezcla y lo sacudo y lo tiro. Lo que me dice es que la salvación y la fe no es virtud humana, es un favor divino de Dios. La salvación y la fe no es virtud humana, es el favor divino de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Ok. Lo interesante de Jesús es que Jesús hablaba en parábolas. Jesús era especial. Y si usted no oía bien, no iba a entender, entonces no iba a recibir fe. Por eso usted tiene que estar atento en la palabra, en la prédica, sea el que sea. Dios tiene algo para usted con la persona que se para ahí al frente. Puede ser el que sea. Amén. Y Jesús hablaba en parábolas. Vayámonos a Lucas 8:4. Lucas 8:4. ¿Lo tienen? Vamos a leer despacito. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo se la comieron. La otra parte cayó sobre la piedra y nació, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. La palabra está servida.
Viene palabra miércoles, viene palabra domingo, viene palabra jueves, viene palabra, cada vez que hay celebración viene palabra. Viene palabra. Usted va a depender dónde va a caer esa palabra en su vida. Si esa palabra va a dar frutos o no va a dar frutos. Y si por la víspera se saca, ¿cómo es el dicho? Hay muchos frutos que no estamos viendo. ¿Será que todos estamos oyendo el del evangelio como debe ser? ¿Será que hay personas aquí? ¿Será que hay creyentes aquí que están siendo oidores verdaderos de la palabra? ¿Y están cumpliendo la palabra tal como es? El evangelio son semillas de fe. La palabra de Dios son semillas de fe que están siendo regadas. Aquí viene Dios y empieza a regar semilla en una tierra que se supone y tiene que ser fértil. Usted en la iglesia de Dios y tiene que ser fértil para que cuando Dios siembra en usted pueda dar frutos. Pero hay siembras que son inútiles porque hay gente que no está dando frutos, que ha sido una vergüenza para el Señor. Y no podemos hablar de fe siendo desobedientes a la fe que es la palabra de Dios. Amén. 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 Sigamos hacia adelante, ahí mismo, en el 8. Vámonos hasta el 11:15. Vámonos al 11:15. Entonces Jesús empieza a explicar. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, explica. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Déjemelo ahí, no me lo quite. Anteriormente, vaya conmigo, se me está adelantando, gracias. Siembra la palabra. Dios siembra la palabra, pero usted no guarda esa palabra. Entonces viene Satanás como león rugiente a devorar, a quitar, a robar, a matar, a destruir. Sigo leyendo el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, se alegran por la palabra, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Jesús está explicándole la parábola a sus discípulos, porque los discípulos estaban: Señor, pero ¿qué fue lo que hablaste ahí? No entiendo. Entonces Jesús agarra a los discípulos: venga usted. Ahí cuando hacemos los discipulados en casitas, los que están en discipulado, que deberían ser todos deberíamos ser discípulos. Y viene, venga, le voy a explicar lo siguiente. Usted que es discípulo, lo primero que tiene que entender es que si la semilla cae ahí, esa semilla tiene que dar fruto y usted tiene que ser obediente. Y mire. El 13, voy al 13 otra vez. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo y me alegro. Eso es palabra mía. Pero esto no tienen raíces, no hay raíz. Porque creen por un tiempo y cuando el árbol es sacudido, el árbol se va para abajo porque no hay nada que lo sostenga. ¿Qué es lo que te sostiene a ti? La palabra de Dios. Si no comes palabra, si no escuchas palabra, si no te metes en palabra, viene la prueba, viene el sacullón y te caes. Porque no hay raíces, no hay que te sostenga. Diría la pastora: aleluya. 14. Los que cayeron en los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida, y no llevan frutos. Lo que es de Dios es de Dios. Usted no puede mezclar lo del mundo con lo de Dios. Cuando la canción que decía, la última adoración que se habló, que se cantó, decía una frase
que hoy estoy frente a la cruz y lo del mundo quedó atrás, pero usted está frente a la cruz con lo del mundo aquí. Lo del mundo queda atrás, y cuando ya él deposita palabra y esa palabra se produce fe, lo que me queda es obedecerle a Dios. Amén. Número 15. Mas la que cayó en buena tierra, diga: yo soy buena tierra. Estos son los que con el corazón bueno, recto, retienen la palabra oída. ¿Los de corazón qué? Póngame el versículo, porfa. Subrayelo ahí. La que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sigamos. 4 grupos de personas diferentes, 4 panoramas diferentes. El grupo número 1, los que están junto al camino, son personas que oyen la palabra pero no creen. Su estructura mental no los deja avanzar y no los deja dar frutos. El razonamiento humano, la estructura humana, no los permite ver lo sobrenatural de Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida. El grupo número 2, los que cayeron en la piedra, son los que reciben la palabra, creen por algún tiempo, pero cuando llega la prueba se apartan. Sosténgase, manténgase, créale, venga lo que venga, agárrese, aférrese. No importa lo que venga. Si pasa por el fuego, no te vas a quemar porque Él estará contigo. Si pasas por el agua, no te vas a ahogar porque Él va a estar contigo. Es una promesa de Dios para tu vida, pero Él claramente dice: esfuérzate y sé valiente. Pero también dice: no te apartes de ese libro, la ley, ni de día ni de noche. Amén. Grupo número 3, los que cayeron en espinos, son personas que creyeron en la palabra, pero estas no dio fruto porque no la ponen en práctica. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, o la palabra se la recitan y le dicen: váyase por aquí, haga esto, y usted hace por aquí, se va por aquí y no hace lo que le dijeron que hiciera por ahí, o lo que le dice la palabra? ¿Cuántas veces sucede eso? Pero usted viene, alza manos y el Espíritu no va a trabajar en usted así. Mentira. El Espíritu trabaja en los obedientes. Transforma, pone fe, deposita fe de Dios para bendecirte sobrenaturalmente. Si usted no recibió bendición de Dios y su vida está siendo truncada, no es prueba de Dios, algo estás haciendo mal. Cuatro, los que cayeron en buena tierra. La buena tierra es el corazón dócil. ¿Corazón qué? Aquel corazón que se le dice: papito, mamita, no haga esto. Sí, pastor, está bien. Pero usted dice: sí, pastor, y cuando da media vuelta está haciendo lo que se le pega la gana. Son aquellos obedientes a la palabra de Dios. ¿A la palabra de quién? No la palabra de Celso, no la palabra de la pastora Carmen Carazo. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que te dejaron para que usted tenga guía por el resto de su vida. Pero si usted no abre el manual, que es el que lo va a guiar, vas a hacer todo lo contrario. Amén. Eso es fe. Dios ha sembrado semillas en su corazón y es el momento que usted dé frutos. Amén. Cuando sucede todo eso, Jesús está exhortando a sus discípulos. ¿Qué sucede?
son personas que vienen a la iglesia, son personas que caminan con Jesús, son personas que saben palabra. Y en Mateo 17 hay una historia muy linda. Voy a irme hasta el 20, pero le relato lo que sucede hacia atrás. Jesús llega y sana a un lunático, un endemoniado. Pero antes de que ese endemoniado, ese lunático llegue donde Jesús, déjeme el versículo. Antes de que ese lunático llegue donde Jesús, ese lunático había pasado por todos los discípulos. Por todos los discípulos había pasado. Y llegó donde uno, fuera, 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 y no salía. Llegó donde el otro, fuera, 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 y no salía. Y llegó donde el otro, fuera, fuera, y más bien se le metía el espíritu al otro. Llega donde Jesús. Y Jesús lanza ¿qué? La palabra. ¿Jesús qué hizo? La palabra. Depositó fe. Creyó en la palabra. ¿Y qué pasó con el lunático? El demonio, ¿qué hizo? Patitas, ¿para qué te quiero? Me voy porque este Señor tiene poder. Entonces Jesús les dijo: vénganse ustedes, ustedes que son mis discípulos, vengan, voy a hablar serio con ustedes. Jesús era bravo. Por vuestra poca fe, hombres de poca fe, dice otras versiones. Porque de cierto os digo que si tuviese la fe, ¿como qué? Si por lo menos un poquito de la palabra entra a su corazón, si por lo menos un poquito de palabra entrara a su corazón, le dijeras al monte, a ese monte que se vaya al río Limoncito, y se va al río Limoncito. Y si dice el monte, ¿sabe qué? Ya no lo quiero en Limoncito, lo quiero en San José. Se va al monte para San José. Le dijeras a este monte, pásase de aquí allá, y se pasará, y nada será ¿qué? Jesús se reúne con sus discípulos y dice: hey, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que les he enseñado y no pueden contra un endemoniado. Y Jesús dice: ¿saben por qué es? Por la estructura mental. Porque no están recibiendo la palabra, no están obedeciendo la palabra, no están haciendo conforme a la palabra, pero quieren las cosas imposibles. Y las cosas imposibles se mueven cuando usted es obediente al Dios de lo imposible. Amén. Jesús está diciéndoles en otra palabra: la semilla que he sembrado en ustedes, créanla y pónganla en práctica. Jesús les está enseñando: hey, ustedes me están viendo hacer milagros. Es lo mismo que tienen que hacer. Hagan milagros. Hagan milagros. Lo mismo que yo hago, háganlo ustedes. Lo mismo que hizo Jesús, usted lo puede hacer. Y se fueron los amenes. Vuelvo. ¿Cuánta buena palabra usted escucha aquí? Mucha. Usted escucha buena palabra aquí. Palabra de Dios. Quiere decir de que todos los domingos, todos los miércoles, Dios agarra un balde de fe y hace que usted se lo tome. Porque es mucha palabra que usted está recibiendo aquí. Es buena palabra, buena carnita, buen producto. Tibón de 3/4, ¿cómo es? Bien cocinado. Buena palabra usted recibe aquí. Él deposita lo bueno en usted. Pero ¿qué usted ha hecho con eso bueno que Él deposita en usted? ¿Qué usted ha hecho? Jesús le está diciendo a portadores de su gloria: crean en la fe que he depositado en ustedes. Crean en la palabra que se ha depositado en ustedes. Pero no solo créanla, obedézcanla. Los hijos obedecen. Amén. Y diga: pero siempre que vamos hasta ese versículo, vayámonos al 21. ¿Cómo es que Jesús logra hacer milagros? ¿Sabe lo que hace Jesús? Jesús sube al monte. Va para el monte. Y en el monte Jesús ayuna, ora,
adora, sirve, y cuando baja del monte, él solo camina y los demonios se van. Y Jesús les dice: hey, hagan lo que yo hago. Lo mismo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Pero hay géneros que no salen si no son con oración y con ayuno. Hay cosas que usted va a tener que hacer, que va a ser orar y ayunar para poder alcanzar lo imposible de Dios. Hay cosas que usted tiene que hacer para activar su fe, que va a ser orar y ayunar, servir, adorar, para que se active la fe y lo sobrenatural llegue a tu vida. Amén. El pero de Dios. Pero hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay cosas que no vas a recibir si no ayunas y no oras. Hay cosas que no vas a recibir si no vas al monte. Hay cosas que no vas a recibir si no haces lo que Jesús hacía. Si Jesús adora, yo adoro. Si Jesús ayuna, yo ayuno. Si Jesús sirve, yo sirvo. Si Jesús obedece al Padre, yo obedezco a papá. Porque cuando se cumplen esos requisitos, la fe de Dios depositada en Jesús, que yo la recibo, voy a hacer y recibir lo que el Hijo del Hombre recibió. Amén. Yo estaría así, yo lo quiero. Pero cuesta obedecer. Porque la fe, implica una acción y un compromiso. La fe implica una acción y un compromiso. Y no todos quieren el compromiso de obedecer. Amén. ¿Qué tal si se pone en pie? Esto es la introducción. Esto es la introducción de lo que usted va a empezar a recibir por medio de la fe que Dios ha depositado en usted. La introducción. ¿Qué me dice esa introducción? Que crea con fe en lo que Dios ha depositado en usted. Obedezca. Amén. Si usted obedece, si usted se vuelve un hombre y una mujer obediente, si usted arranca hoy a ser obediente, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año que usted empieza a caminar en obediencia, Dios te va a bendecir. Cada miércoles creo en el Señor que va a dar un testimonio de milagro, de fe, porque empezamos a hacer acción con compromiso de la palabra. Cada vez que Jesús subía al monte y él bajaba, milagros, prodigios, maravillas, cosas maravillosas sucedían. ¿Usted quiere que eso suceda en su vida? ¿Usted quiere que eso suceda en su vida? No, yo creo que no me escucharon. ¿Usted quiere que eso suceda en su vida? Haga lo que hizo Jesús. Ojo, el único llamado para ir a la cruz fue Jesús. Solo Él. Solo Él. El sacrificio ya lo hizo Él. Ahora usted recibe gracia y favor, don de Dios. Ya Él lo hizo, pero Él caminó con tal rectitud, y la Biblia lo ejemplifica como maestro. Y se tiene que cumplir el principio que el alumno tiene que llegar a la estatura o superar al maestro. ¿Qué quiere decirle con esto? Que usted tiene que luchar por lograr alcanzar ser como Jesús. La rectitud con la que Él caminó, la obediencia que Él tuvo, lo hace
y lo está haciendo gozar de estar a la diestra del Padre. Esa obediencia que Él nos enseñó, esa fe que Él nos da, es la que nos va a permitir estar con Él, con la convicción del día que Él venga, aquel que no vemos. Y no porque usted no lo ve, no lo va a obedecer. Usted lo va a obedecer porque en muy buena teoría usted ama a Dios, porque Él te amó primero. Hoy no hay llamado. Hoy no hay un llamado. Lo único que te puedo decir es que si usted quiere un milagro, obedezca. Lo único que puedo decirle es que si usted quiere tener vida eterna, obedezca. Active la fe que hay que Dios depositó en usted. La fe de Dios es tu vida. Amén. Así que voy a dejar el altar abierto. Si usted quiere venir a adorar, si usted quiere venir a comprometerse con el Señor, si usted quiere venir a pedir perdón, si usted quiere venir a presentarle un anhelo en su corazón, lo que usted quiera hacer, ya sea pedir, ya sea adorar, ya sea decir Señor me comprometo, lo que usted quiera hacer, el altar está abierto. Mientras nosotros adoramos, usted va a venir al altar, va a adorar, va a orar, va a interceder, va a comprometerse, lo que usted quiera. No sé cuál va a ser ese momento suyo con Dios, no sé cuál va a ser. Lo que sí creo es que Dios ha levantado personas en este lugar llenos de fe, pero necesita esos hombres, esas mujeres que crean en lo que Él ha depositado en ustedes, pero que sean obedientes para que Él pueda ejercer, establecer el propósito que Él tiene para su vida. ¿Qué tal si le adoramos a Él?